usted cuando me dice conservación de masa? Rho AB. Eso no es lo que viene en el Rho AB. Rho, incompresible. A, área, pi r cuadrado. B, es lo que me está pidiendo. Entonces, lo que quiero decir es que las preguntas y los datos del problema son indicios de que es buena idea comenzar a tratar de responder eso vía un balance de fuerza. No son comunes los problemas que con un simple balance de masa yo pueda responder a eso. Casi siempre se requiere de balance de masa y balance de energía, o balance de masa y balance de fuerza, o peor aún, a veces las tres cosas. Tengo que hacer masa, energía y fuerza. ¿Okay? Pero es más o menos ese orden. Fíjense, esto no es casual. Masa, cinemática y dinámica. O sea, no es casual el número 3 y que las ecuaciones estén ligadas a las tres dimensiones fundamentales de la mecánica. Porque el concepto de trabajo, no olviden, originalmente es mecánico. O sea, supuestamente cualquier trabajo yo lo puedo reducir a una fuerza cuyo punto de aplicación es el espacio. Y el concepto de trabajo es fundamental en energía. La primera ley dice trabajo más calor igual a cambio de energía. Aquí calor ya dijimos, eso es asunto de transferencia de calor. Que quiere decir que la forma básica de intercambiar energía para nosotros es tierra. Eso consume trabajo y mueve fluido. Una turbina, ¿okay?, mueve fluido y produce trabajo. Bueno, entonces vamos a hacer un balance de masa. Sugerencia. Tres cosas antes de escribir algo más. Tengo identificado el fluido del trabajo. A veces no hace falta que me lo identifiquen con nombre y apellido, como aquí lo hice. Dije, a veces es suficiente que me digan, es incompresible, es un gas ideal. Sí está, número 1. Número 2. Hay un sistema de referencia que esté sugerido por las preguntas o por el diagrama. ¿Sí? Una tubería circular. Esto se presta para coordenadas cilíndricas. Yo quiero, llamo esto X o Z, como usted lo dice, la coordenada axial. Ahí dibujé la coordenada radial. Me faltaría la coordenada circunferencia. Aquí viene algo más. Muchas veces lo que yo dibujo con dibujar el libro de donde toma el enunciado está simplemente en una hoja, en un plano. No necesito de una representación tridimensional. ¿Qué es lo que me sugiere? Agarra ese dibujito que tiene allí y lo gira alrededor del eje 180 grados. ¿Qué me describe? Un cilindro. Si eso es así, yo estoy trabajando en coordenadas cilíndricas axis-simétricas. Yo roté eso 180 grados de un cilindro. A veces ustedes ven el enunciado y lo que tiene es solamente la parte de arriba. No es que son dos lados, no. La parte de arriba la roto 360 grados y yo tengo la representación tridimensional. O sea, yo debo tratar de trabajar con tan pocas coordenadas como sea posible. Porque las ecuaciones se me simplifican. No es lo mismo tener ecuaciones diferenciales ordinarias
Y tercero, que puede ser lo más importante para lo que nosotros pretendemos hacer, que es balance. ¿Cuál va a ser el volumen de control que yo voy a analizar? ¿De qué se trata aquí? De una corriente que se mueve en el interior de un tubo. Me dan información de la entrada. Me piden algo en la salida. Estoy dibujando mi volumen de control. Esas dos caras tienen que estar unidas para que conformen un volumen. Este volumen de control y esta es la superficie de control. Ya tiene estos tres requisitos. Aquí escrito que es agua compresible, supuestamente compresible, dibujé las dos flechitas X y R, no dije nada sobre lo diferencial, lo cual por omisión significa que es axisimétrico, y dibujé mi volumen de control. Van a darse cuenta a medida que resolvamos problemas, especialmente cuando se trata de balancear fuerza, el sistema de referencia y el volumen de control son imprescindibles. Si voy a balancear fuerza, es como si yo hiciese un diagrama de cuerpo libre. ¿Cómo puedo ser un diagrama de cuerpo libre y no digo cuál es el cuerpo? Al no decir cuál es el volumen de control, es como si dijera, como si no dijera cuál es el cuerpo. Lo que pasa es que hay muchos ejercicios de física que el cuerpo es obvio. Se lanza un proyectil así asado. Se tiene un bloque que desliza absolutamente nada. Pero a veces los problemas fluidos son dispositivos. Que hasta los dibujos a veces son algo elaborados. Yo tengo que seleccionar esa parte del dibujo que va a representar mi volumen de control. Ok, entonces un balance de masa más adelante cada vez que ponga bien balance de masa. Estoy riendo solo porque yo creo que aquí me pasó también. Yo tenía mi chuleta del problema y tenía un recordatorio para mí. O sea que cuando presentara eso, dijera que era la CND. Pero estoy haciendo otro problema y y no es fácil porque estoy hablando, algunos me están preguntando y yo estoy pensando, yo tuve que decir, bueno, ¿usted cuándo no todo CND? Pero francamente yo no me acuerdo. Y uno del salón me dijo, pero todo condición de no deslizamiento. Así. Yo lo escribí ahorita, ¿verdad? Y a veces se me olvida la chuleta ahí. Es cuando escribir, pues balance de masa, como que. Ok. Bueno, pero con todas esas condiciones, flujo permanente, incompresible, ¿a qué se reduce el balance de masa? Por ser permanente y ser una entrada con una salida que no es punto constante. Pero si ρ es constante, entonces esa constancia del flujo de masa se transforma en que
el caudal es lo mismo en todas partes. Una turbina de vapor, por ejemplo, trabajando en flujo permanente, tiene el mismo enunciado por un balance de masa, M punto total, pero no puede tener el mismo caudal. ¿Por qué? Porque la densidad del vapor en la entrada es mucho mayor que en la salida. Ahí ocurre una expansión. Entonces el caudal de salida es mayor que el de entrada. Ok. Perfecto. Llamamos esto 1, esto 2. Entonces lo que voy a decir es que 1 es igual a 1. Pero el caudal 1 es muy fácil de hallar. ¿Por qué? Porque es velocidad uniforme. Caudal es velocidad por área. Pero si la velocidad es uniforme, como esa velocidad es un típico por el área total. Ahí lo tenemos. Velocidad por área. ¿Cierto? En la salida, por cierto, fíjense que aquí apareció un cero, que forma parte de lo que me está explicando. En la salida, la velocidad no es. El caudal sigue siendo velocidad por área. Pero si yo lo quiero hacer así, tendría que ser la velocidad media. Entonces pasa lo mismo con los problemas de viscosidad. Es posible que en los problemas de viscosidad, para aplicar la ley de viscosidad de Newton, yo necesite saber cómo cambian las cosas de un punto a otro. Porque, por ejemplo, el esfuerzo cortante no es uniforme sobre la superficie. ¿Qué hicimos allá? Calculamos la fuerza sobre un pedacito de la superficie. O sea, tomamos el producto tau por dA. Eso me da la diferencia de fuerza. Si yo subdividía todo el área en pedacitos, tenía la fuerza elemental sobre cada pedacito y procedía a sumarlo. Pero las sumas diferenciales tienen nombre, integral. Conclusión, lo que voy a hacer es que voy a agarrar un pedacito de área y voy a calcular el caudal elemental. Y luego sumo todos los caudales elementales, que es integral. Lo voy a hacer, pero ya tenemos alguna experiencia en ese tipo de cálculo. Lo voy a hacer directo, pero que quede claro qué es cada cosa. Dije que voy a sumar. Voy a recorrer todo el conducto. No es de abajo a arriba, no. Es de la línea central a la pared, porque esto rota. ¿Cierto? Voy a multiplicar la velocidad sobre un pedacito. Donde quiera que esté ese pedacito, la velocidad es esto es U. Pero ¿dónde está ese pedacito y cómo es ese pedacito? Vamos a imaginarnos
es un pedacito de qué? De círculo. ¿Cómo estaría dividiendo ese círculo en especie de aros, anillos? ¿Cuál es la periferia del anillo? Tierra. Voy a tener que escribirlo ya. La periferia. Pero ¿cuál es el espesor radial del anillo? Tierra. Igual que como hicimos para las aplicaciones de la ley de la viscosidad de Newton, cuando el esfuerzo constante, la velocidad de las placas cambiaba de un punto a otro. Y ven, esa área yo la multiplico por 1 y me va a dar el caudal que pasa por ese pedacito. O sea, ese diferencial R es esto que está acá. Entonces, el diferencial R es esto, O sea, literalmente es como si una tijera yo cortara esto y lo estirara. Entonces tengo base por altura. Aquí tengo yo diferencial. Yo ejecuto esa integral hay que buscar esa integral no es sencilla, hay que buscarla en un manual. Ok, vamos nosotros en el examen, porque uno siempre piensa en el examen a tener que no mucho de integral y de ecuación diferencial. Pero lo que estoy diciendo es que a veces aparecen integrales complicadas que uno no lo sabe. Tendría que ir a algún manual. Pero esa integral la pueden verificar entonces 1 igual a clos va a conducir a lo que me pido. $49.60. O sea que la velocidad máxima de la línea central, primero ocurre la línea central y segundo supera a la mitad de la velocidad que había en la entrada. Noten ustedes que la velocidad media en cualquier parte es U mayúscula 0. ¿Cuál es la definición de velocidad media? Aquella que multiplicada por el área total me da el caudal. Miren Q1, ese es el caudal total, que es igual a Q2, que es igual al caudal en cualquier sección. Entonces, de la expresión para Q1, la conclusión es que U0 es la velocidad media en todas partes. Por eso, ese cociente lo podemos entender como la velocidad máxima es 60 sobre 49.
de UC. Lo que les quiero decir es que ustedes vienen y con un aparato, supóngase que miden con un tubo pitot la velocidad de la línea central. ¿Qué obtendrían? 60 sobre 49 de UC. Eso es lo que obtendría. Pero eso no es la velocidad media. La velocidad media es UC. O sea, ahí están sobrevalorando la velocidad media. Un pelón tremendo. O sea, lo que le estoy es recordando de que los valores medios no tienen por qué darse en la mitad geométrica. No tienen por qué darse en la mitad geométrica. Eso es casi algo como intuitivo, con lo cual nosotros vivimos. Pensar que lo que ocurre en la mitad de algo es representativo del todo. Eso no es cierto. Eso no es cierto. Eso es lo que está diciendo aquí, ¿ves? Repito. Un máximo sobre un cero da 60 sobre 49. O sea que si usted mide la velocidad en el medio, está midiendo la velocidad máxima. Y eso sobrevalora la velocidad media, porque la velocidad media vale un cero, según el balance de masa. Bueno, aquí, en base a ese problema, yo les voy a pedir que ustedes después hagan lo siguiente. Verificar que para flujo laminar, y aquí le voy a poner cuál es la expresión para el flujo laminar. Lo que van a verificar es que esa expresión, un cero sobre un máximo, vale un medio. Aquí esto vale yo lo tenía voy a dividir 49 entre 60 0,817. 0. Yo tengo 76 que tenía aquí, pero quería verificar. Gracias. En cambio aquí por supuesto vale 0,5. Y asimismo, si el flujo es laminar y entre dos placas fijas, el perfil es igualito, claro, no, ahí tienen que trabajar un poquitico más con el diámetro reemplazado por H, separación entre las placas,
Aquí le voy a poner voy a hacer un pequeño cambio para que practique. Aquí se va a medir, como no es tubería, no es circular, sino son separaciones de dos placas. Vamos a poner esta separación H. Y aquí se puede comprobar, vamos a llamar esto Z, que el perfil es U de Z igual a Z por H menos Z. Pues en este caso, un 0 sobre un máximo es 2/3. Miren lo que les estoy pidiendo, por favor, que ustedes, basándose en esto, puedan ejercitarse. Si el flujo fuera laminar, les digo cómo es el perfil de velocidad. Entonces les pido que comprueben que en ese caso la fracción un 0 sobre un máximo se reduce a 0. Pero además, si el flujo fuese laminar y en vez de ser una tubería fueran dos placas fijas, donde el diámetro se reemplaza por H, si no hay que la separación entre las placas, les informo que en este caso el perfil tiene esa expresión. Y ustedes comprueben que un 0 sobre un máximo es 2/3. Pero noten lo siguiente: ¿qué cambia para hacer la primera verificación que les sugiero hagan? Es lo que cambia la ecuación de allá arriba, ¿ves? Ya no es 1 menos g sobre elevado a 1 sobre 7, sino 1 menos g cuadrado sobre b cuadrado. Parábola. Tienen que aplicar lo mismo. Ahí sí pueden hacer la integral ustedes porque es fácil. Pero luego les cambio la forma del conducto. Sí, Ya no estoy trabajando para esa segunda parte en coordenadas cilíndricas, sino en coordenadas cartesianas, XZ. Veamos qué pasa cuando estoy en la placa de abajo. Z vale 0. ¿Cuánto vale U? 0. ¿Qué pasa cuando Z vale H? Estaré en la placa de arriba. ¿Cuánto vale U? 0. ¿Se dan cuenta? Porque H menos Z va a dar 0. Allí también es no un paraboloide, una parábola. ¿Y cuál es la diferencia? Porque en el segundo caso, la primera verificación, recuerden, es como si eso que aquí está dibujado en azul fuera una parábola y usted la rota 180 grados. Pero en el tercer caso, la segunda verificación, no la rota, sino que esa parábola entra a la pizarra o sale de la pizarra. Esa es una superficie parabólica. Es distinto al paraboloide. Un paraboloide es una superficie de rotación. En cambio, en el último caso es una superficie por traslación. Bueno, como ustedes pueden ver, alguna información se obtiene con un simple balance de masa. Y también vamos a ver, y ese es el tópico del segundo problema que voy a resolver, situaciones
semejantes a la de termodinámica. Termodinámica, en primera ley, era común plantear problemas donde se